Buenas noches. Me parece que el 5% contestó. Vamos de nuevo y bien. Buenas noches. Ahora sí. ¿Va ella, pa? Ay, pues nada, gracias. Tenemos gente hasta afuera ahora, qué bárbaro. Pensé que me iba a traicionar la voz al pensar en los 50 años, así que preferí hacer un escrito corto para introducirlo. Se titula ¿Viste que se podía? 50 años. Se compacta el pasado, el presente y el futuro. Tomarlo no se puede, no entra en la mano, no entra en la mente. Apenas el corazón lo capta, lo percibe, lo intuye. Lo siente como el aroma de una flor. Los niños de ayer son adultos hoy. Y los adultos nos volvemos niños. Los otros nos precedieron, se fueron. Sus obras quedaron, sus palabras, sus gestos, sus miradas, sus lágrimas agudizan nuestra memoria. El pasado es un sueño, el presente también es un sueño hecho realidad. Nuestra transitoriedad es evidente, la trascendencia de Dios también lo es. Casi tocamos lo eterno, casi percibimos el sonriente rostro de Dios y sentimos en el apacible silbido sus palabras que nos dicen, ¿viste que se podía? Dejo estas palabras en estos 50 años y digo que 50 años es una oportunidad única, porque no creo que vivamos otra. Por lo menos yo. Hay un texto que lo vamos a ver aquí, a ver si pongo bien esto. No. Había que frotarlo como la lámpara de Aladín. Al otro. Hay que encenderlo. Buena idea eso. Sí, hay que encenderlo, no vale. Hay que encenderme a mí, parece. Ahí está. Muy bien. Un hermoso texto. Y quiero resaltar aquí 3 palabras para arrancar. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra. Es el Señor, por supuesto. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay 3 conceptos que brevemente quiero sacar aquí. Dice, el que comenzó. Toda obra tiene su comienzo. Y alguien la comienza. El que la comienza es Dios. Pero lo hermoso es cuando somos instrumentos en la mano de Dios para hacer eso. Ojalá en esta noche haya esos instrumentos. Juveniles. Ninguno de nosotros fuimos muy grandes cuando vinimos. Pero nuestro padre, don Guillermo, tenía casi 60 años de edad. Así que esto es para todos. Para los jóvenes y también para los otros. Pero hay un comienzo, toda obra tiene un comienzo. Y cómo comienza depende cómo sigue. Cuando van a empezar obra, empiecen bien. Empiecen confiando en quién, en el Señor, no en la gente. Ni en las personas, por más buenas que sean. La única confianza es en el Señor. La segunda es, y la perfeccionará. Toda obra no es perfecta. Inclusive dice aquí, nunca será perfecta. Siempre habrá alguna cuestión que la imperfecciona, que la hace imperfecta. Somos nosotros imperfectos. No vamos a aprender a hacer una obra perfecta. Dios es el que la perfecciona en nosotros, en nuestras imperfecciones. Y la final también es este tiempo hasta el día de Jesucristo. Todo esto tiene un tiempo. Toda obra tiene un tiempo. Pero también toda obra tiene un objetivo, el Señor Jesucristo. No es enaltecer a la persona,
o a la pastoral, o al ancianato, o alguna otra cosa, es enaltecer al Señor. Y sé que hay varias iglesias evangélicas representadas aquí de la ciudad de Posadas. Este es nuestro objetivo, el Señor Jesucristo. Es lo que nos une realmente, y la palabra de Dios es, por supuesto, a través de la cual entendemos a este Señor Jesucristo. 50 años. Y es un jubileo. Y la palabra de Dios habla de jubileo. Y la vamos a leer, la cita no está impresa ahí arriba, así que si la quieren ir buscando, vamos a ir a Levítico. Hay 2 o 3 pasajes que mencionan el jubileo, y este es donde comienza, capítulo 25. Por supuesto, ustedes saben que cada 7 años estaba el año sabático, en la cual no se plantaba, no se trabajaba, se hacía descansar la tierra. Pero aquí va a haber un caso muy especial, versículo 8. Y contaréis 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Son 7 años por 7, 7 por 7, 49 años. ¿Y qué va a pasar entonces al final de los 49 años? El 50 año, el año 50. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, que es el día de expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50. Qué hermoso pensar que estamos en el año de la santificación de la obra. Dice que no hay que hacer ninguna obra, pero creo que vamos a hacer algo durante este año, ¿no? Pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada uno volverá a su familia. Esto es una ley impresionante que en rigor de verdad se cumplió muy poco en el Antiguo Testamento. Los profetas insisten en que nunca cumplen esto. Porque claro, tocaba el bolsillo y los bienes. Porque uno vendía una propiedad y la vendía por 50 años. Es casi como que la alquilaba el que la compraba. Porque obviamente por una razón de necesidad la estaba vendiendo. Y al terminar los 50 años, esa propiedad volvía a su dueño original. La única manera en que no volvía a su dueño original era si era una herencia. Un padre le dejaba a sus hijos, a los 50 años los hijos no le devolvían. Pero si la tuvo que vender, ellos entonces recuperaban esa propiedad. La propiedad no se vendía a perpetuidad, volvía al dueño original. Y el versículo 23 es el concepto que yo quiero resaltar. La tierra no se venderá a perpetuidad. ¿Por qué? Porque la tierra mía es, dice Dios. Pues vosotros, forasteros y extranjeros sois para conmigo. ¿De quién es la obra? No es nuestra. Ni de don Guillermo, ni de doña Perla, ni de don Pedro, ni de nadie. Es del Señor. Y esta bendición es porque Dios bendice su obra. A través de ciertas personas es cierto. Pero Él la bendice porque la obra no es nuestra, es de Dios. Y en este cincuentenario debemos entender que la obra es de Dios. Y así sí tendremos 50 años más, si el Señor no viene antes. Pero si no se cumple este principio, no duraremos más de 10 años. Por eso es una reflexión que cabe hacernos en esta fecha tan importante. Después, el domingo, cuando concluyamos esta presentación, haremos un poco más de referencia sobre este año del jubileo. Se cierra un ciclo, que efectivamente lo cerramos, pero se abre otro. Así que jóvenes, quiero verlos con el rostro levantado. Quiero verlos con los ojos brillando, mirando hacia adelante, hacia el futuro. Esto está bien, pasó, macanudo fenómeno.
con todos los temas que hubo en ese periodo, pero miren para adelante. Quiero ver sus ojos brillando, quiero ver sus ojos mirando, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a dedicar los próximos minutos a presentar entonces con algunas ilustraciones las etapas. Hoy básicamente vamos a ver más o menos 10 años, vamos para largo, 10 años, y después mañana, Dios mediante, los próximos 10 años en términos muy generales. La historia es, después de eso, ustedes la saben mejor que yo, así que no me meto en eso. Pero vamos al comienzo, y hemos tenido la palabra de nuestro hermano Schuster, su padre, don Carlos Kennedy. Eric Erickson, que yo no sabía que había venido, era un muchacho joven en aquel entonces, aportó la música, según me dice Eduardo, y le invitaron a don Guillermo Jack a venir a Posadas. Esto es Cabret y Uruguay. Hay un folletito que después, si ustedes lo quieren, lo pueden retirar. Y otra vez, para que no me traicione decir mucho, lo leo brevemente. Corría el año 1963. Enrique Schuster y Carlos Kennedy invitaron a papá, nosotros vivíamos en Lanús, Buenos Aires en aquel entonces, integrarse al equipo para hacer campaña evangelística y enseñanza bíblica en Misiones. Claro, mi padre, coche bíblico, carpa evangélica, le tocaron las fibras más íntimas. Él se había convertido de mayor, de 30 años en Escocia, su Escocia natal, se había convertido en una carpa evangélica. La visión de él y su entonces novia, que se llamaba Perla, era venir a la Argentina. Tenían que ir a Brasil, pero no encontraban quien le enseñe portugués, así que vinieron a la Argentina. Y así en el año 35 vinieron, se casaron en el 36 y por 10 años anduvieron en un coche bíblico. Coche bíblico es una casa rodante que tiene una carpa evangélica y recorrieron todo el noroeste argentino. Así que a papá le dijeron coche bíblico, carpa, ahí estoy. Y bueno, vinieron el equipo, no tengo muchos datos de ese viaje. Esta foto, como les digo, fue tomada aparentemente en Cabret, Uruguay, en otros lugares posiblemente se levantó. Entiendo que papá predicaba, pero también enseñaba, posiblemente con uno de sus lienzos con las cuales él acostumbraba ir. Fue allí que se encontró con 3 muchachos españoles, Álvaro, Fidel y Julio Blanco. Hablando, era evidente que ellos habían pertenecido a la iglesia de los llamados, de los hermanos libres en España. Mi padre conocía varios misioneros de Vigo, así que entablaron una amistad y un buen contacto. Volvió a Lanús, yo tenía 15 años y James tendría 21, estaba haciendo servicio militar. Claro, cuando llegó papá, ya uno veía que la cosa venía media fea. Qué entusiasmado, qué misiones, qué esto, qué aquello, una sed de la palabra. Buah. Yo terminaba en mi primaria. Finalmente nos anuncian y dicen, bueno, Perla y yo nos vamos a ir a Misiones para ver cómo es. Bueno, vinieron en tren, por supuesto. El contacto aquí fue Melchor Suárez Prada y la doctora Florencia, que están en El Dorado. Bueno, vinieron aquí, pararon en el hospedaje de la señora Stark, que estaba en General Paz, casi Córdoba. No había agua, así que se bañaban con botellas de agua. Posadas era un espectáculo en aquel entonces, año 64. Claro, volvieron después. Claro, con mi hermano nos quedamos mirando porque lo vimos a mamá. Todo colorado el pelo. Se tiñó la vieja. No lo podíamos creer. Apenas se cortaba un poquitito porque usaba rodete. Se tiñó. Fue nuestro encuentro con la tierra colorada. Bueno, la cara de satisfacción de los dos, sabíamos que la suerte estaba echada. Así que, a preparar las cosas, a hacer la mudanza, y James vino con papá
en Carnaval, parece que fue del 64, habrá sido, febrero. Encontraron casa en la calle Córdoba, al 621. Era una de las pocas cuadras asfaltadas de aquel entonces de Posadas. La alquilaron al escribano Alterach, me acuerdo bien. Bueno, averiguar porque yo quería entrar en la escuela industrial. No sé por qué razón, pero quería entrar en la escuela industrial. Me gustaba arreglar los enchufes de casa, en fin. Así que el destino mío era la escuela industrial. James también un trabajo. Volvieron ellos y ya preparamos todas las cosas, la mudanza, se cargó todo en un camión. No saben lo que era eso. Que cuando después midieron una caña, el chofer dice, pero no van a dejar pasar por cierta parte porque es alto. Estamos hablando de que se usaban balsas para cruzar el Paraná porque no había puente, no había nada. Y nosotros salimos en tren, 36 horas, con otra gente de Lanús que nos acompañaba y otro hermano de Lanús vino con el camión de la mudanza. Llegamos a Posadas en tren, a la estación. Ahí estamos, recién llegaditos, por los monoblocks, allá por la avenida cerca del puerto, y acá sí estamos en la casa alquilada. Claro, llegamos y, bueno, la casa linda, existe hasta el día de hoy, pero no había luz. Era la cooperativa eléctrica. Había que esperar un mes para tener luz, si tenía suerte. Así que nos instalamos ahí y no teníamos los muebles. Los muebles tardaron más de una semana para venir. Y cuando vinieron estaban tan rotos que casi no se pudieron usar. Pero bueno, era dormir en el piso, sin luz, sin heladera. ¿Se imaginan lo que era enero, febrero? Un calor espantoso. Yo acostumbrado a Buenos Aires y el calor aquí me mató realmente. Pero no había nada. Y entonces nos sentábamos en el balcón en la nochecita y pasaba un hombre con un carro que vendía barras de hielo. El hombre de la barra de hielo. Y bueno, comprábamos el hielo para esa jornada. Dormíamos en el suelo de la mejor manera posible, pero finalmente entonces vinieron los muebles, vino James también, cuando los muebles ya estaban. Y él empezó trabajando y después a estudiar, bueno, hoy es profesor de inglés. La llegada. Primer cena del Señor. Por abril, febrero, marzo, abril, papá les avisa a los 3 hermanos que se celebraría la primer cena del Señor, según la palabra de Dios, o según entendíamos, el domingo de Pascua, y que estaban ellos invitados. Todavía recuerdo, nuestro living se puso una mesa en el medio, sillas alrededor, un mantel nuevo, eso sí, nuevo. La copa, el pan y la bolsa para la ofrenda. Mi padre, madre y yo nos sentamos. El tiempo era marcado por el tic-tac de un reloj de pared, que era bastante fuerte. La espera fue en silencio. Era en un primer piso. Luego se escucharon pasos en la escalera. Primero vino uno, luego vino el segundo y finalmente el tercero. Álvaro, Fidel y Julio. Se sentaron silenciosamente. Fue la cena del Señor más sencilla y emotiva que jamás he presenciado. Al concluir, los 3 se acercaron a papá y le dijeron, es como en España. Ese fue el comienzo. La obra aquí, de los hermanos en la ciudad de Posadas, bien dicho, la ciudad de Posadas, no en trincheras tanto, la ciudad de Posadas, no comenzó con una hora feliz. Ni siquiera comenzó con una campaña evangelística, si bien vino un grupo. Comenzó con la cena del Señor. En el living de nuestra casa. ¿Querés empezar una obra?
comenzar con eso. Porque la esencia de la obra del Señor es la cena del Señor. Es una de las cosas más hermosas que tenemos. Por supuesto hay que hacer todo lo otro también, más vale, después se hizo mucho y mucho más que eso. Pero el comienzo fue ese. Es que ahí es el inicio de la cosa, ahí comenzamos a descubrir grandes cosas para Dios. Efectivamente estuvieron presentes entonces Guillermo, Perla, Roberto, Álvaro, Gago Blanco, Fidel, Gago Blanco y Julio Gago Blanco. Después vino prácticamente ahí al toque, como quien dice, el equipo de evangelización. Ellos eran de Buenos Aires. Está don Carmelo Raciati, está Erickson, después don Ángel Bonatti, muy buen predicador, muy conocido, y Spooner. Ese era el equipo. Creo que Erickson tocaba un órgano electrónico, así que vinieron con una camioneta y se hizo, sí, en el colegio luterano, ¿sí? Una suerte de campaña evangelística, pero también se hizo en la Plaza 9 de Julio. Y ahí está. A la sazón aparecen en esta foto también Fidel en una punta. Vamos. Acá está Álvaro y Gladys, entonces novia de Álvaro. No sé si hay algún otro por ahí, pero esos son los que más reconozco. Se inició entonces ese tipo de tareas. Stand de literatura en la placita, para que se ubiquen. Esto era la Feria Paraguaya. Estaba en Roque Sáenz Peña, medio cerca de los monoblocks, por ahí. Y San Martín. Muy bien. Ahí estaba la Feria Paraguaya, o llamada la placita también. Y había varios stands. Y papá tenía una mesa plegadiza. Y ahí entonces se llegó a conocer todos los puesteros de ahí. Venía uno con una valija, que después se convirtió ese muchacho, y bueno, creo que ahora está también metido allí. Humildes y sencillos comienzos, salir a la calle, primeras bautizadas, Elide Nájel y Rita Nájel. Rita está con nosotros hoy. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. ¿Dónde está? Un fuerte aplauso a la primera bautizada. Muchas gracias. Su madre está con el Señor y el esposo de ella después se bautizó después de varios años. Fue una escena muy emotiva realmente. Y Beto ya se nos está llorando porque claro, es la emoción. Ahora el bautismo no era acá en el arroyo Saimán, cuando era arroyo Saimán, ¿sí? Y tenemos una imagen que en realidad es de un bautismo de la iglesia de nuestro hermano Daciuk. Está Ignacio, ¿estás atrás? Te pones de pie, por favor, lo vamos a conocer, porque está en la foto ahí, ¿sí? Ignacio Daciuk, su padre, iniciador también. Muy bien. Ahí está Ignacio y el padre, papá está hablando, pero es el bautismo de hermano Tomás Cristi. Por un tiempo se alquiló una pieza en la casa de él, ahí por General Paz, donde también se hicieron las reuniones. Avanzamos. El anexo en la casa de don Rosalindo, que es unas pocas cuadras de acá, en Francisco de Aro, por ahí. Fue el primer anexo y lo tenemos aquí, ¿sí? Don Rosalindo y doña María, ¿sí? Y acá, hombre, lo tenemos a don Salvador y la esposa, ¿sí? No sé quién es el personaje acá, pero sospecho. Y acá es doña Perla y tal vez otros. La casita entonces de don, ¿cómo se llama? Rosalindo y doña María. Fue el primer, vamos a llamarle anexo, porque esto no existía. Chacra 38, exactamente. A la vuelta. Muy bien. Hacíamos fiestas de Navidad y toda la historia, y muy buena. Berenberg en Bacalas vinieron el año 65 por ahí, y estuvieron varios años aquí, dos señoritas. Ya están retiradas de la obra, viven todavía, están en su país natal de, Gran Bretaña, y esta es la hora feliz justamente en la casa de don Rosalindo. Esta es la casita, la foto que vimos anteriormente. Un trabajo con los niños. Acá hay muchos que eran niños antes.
Yo era joven y he envejecido, pero ustedes eran niños y han crecido. Y qué importante que es poner la palabra, la semilla, en el corazón del niño. Esos frutos se ven. El primer conferencia anual, y esto sí fue justamente cuando digo calle General Paz, se hizo la primera conferencia anual en el 5º aniversario. Este fue el año 1969. Un proyecto que era el cancionero, a su vez, de esa época. Pero rápidamente se necesitaba un salón propio. Y allí fue entonces que se compró ese terreno, que es donde estamos acá. ¿Sí? La compra del terreno, aquí tenemos creo que era de Gocha, ¿es de Gocha que está? No sé, pero por lo menos es el edificio que está todavía ahí, y este es entonces el predio tal y cual se lo compró en aquel momento. Pero, claro, hay que ponerse a limpiar ahora. Encontramos unos gatitos y varias víboras acá en el predio, las cuales, bueno, tuvieron su destino. Así que aquí estamos limpiando, había bastantes árboles, pero uno de los problemas que tenía una pendiente muy fuerte para atrás, o sea, tiene. Así que la empresa Enríquez estaba haciendo trabajos en Uruguay y recién tenía estos camiones Henschel y nos mandaron 10 camionadas, creo, o no sé cuántos, y, qué sé yo, 7 metros cúbicos cada uno, era una enormidad. No nos cobró un peso. Dios empezó a proveer y está rellenado entonces, aunque la casa es un poquito más abajo. Comienzan las excavaciones y acá, bueno, se demarcó todo. Diré en cuanto al proyecto, la idea era que sea de la forma que salió, digamos, ¿no? Para que parezca una iglesia. Pero claro, yo era maestro mayor de obras en ese entonces, o sea, ni siquiera maestro mayor de obras, estaba creo en 5º o 6º año. Así que busqué el asesoramiento de 2 arquitectos de Buenos Aires, Laurito y Pasquet, quienes ellos me trazaron dibujos mejores, y después me la pasaron a mí a la pelota. Así que se hizo una traducción acá, que bueno, los cálculos, por ejemplo, la estructura, las hicimos con uno es audaz cuando es joven, ¿qué va a hacer? Con un compañero de la industrial, Juan Curti, hoy es dueño de unas empresas grandes que hay aquí en Misiones, en realidad, y muy buen ingeniero, después él estudió, y un primo de él se hizo entonces la doble T, que es de cañafístol y anchico, son las maderas, con los soportes y todo, y el entablonado es de cancharana de 1 pulgada, así que hay madera para rato ahí. Así que, bien, pero después hay que comenzar a construir, y aquí vemos varios. Creo que este es Fidel, un servidor, y mi papá. Hacía un calor y un sol tan espantoso que pusimos una pantalla, pero el calor era igual. Así se comienza la obra. No hablando. Agarra la pala y ponete a cavar. ¿Sí? Uno viene de trajecito, muy corbata, muy lindo. Pero así es como se trabaja. Esa es la obra del Señor. Y cuando la sudamos, la amamos. Si no, la obra es fácil. Así que las animo a meterse o a sacarse la camisa si quieren. Y por supuesto estaba Don Salvador. Hombre, un genial, personaje genial. Y se imaginan que esto era una construcción bastante compleja para un hombre que, digamos, era constructor, pero, digamos, se manejaba él personalmente con su equipo. Así que había que tener todas las bases bien alineadas. Y lo más difícil, por supuesto, teníamos que montar las ménsulas de hierro, tenían que tener el ángulo justo. Es todo un problema eso. Hombre, pues ¿cómo hacemos entonces para ponerlo así o así? Entonces fabriqué un ángulo justo, usted apóyelo. Bueno, ahí está bien. Y así lo hicimos, y siempre él decía, la primera base, él decía, esta es la que manda. Después hacemos todas las otras. Bueno, como ven, ha aguantado bastantes años, así que gracias, don Salvador. Lo que hizo por la obra del Señor, no cobró un peso, realmente un trabajo extraordinario de este hombre y permanente. Claro, había que hacer el techo, en realidad era curioso porque aquí antes de la construcción había que hacer el techo, antes de las paredes, así que era todo al revés. Y don Alberto Stelbanchuk y su hijo trabajaron con todas las estructuras de madera que se fabricaron y están aquí. Tengo entendido por James que se convirtió este hombre,
Era sabatista, entonces los sábados no se trabajaba. Pero bueno, después se convirtió, así que... Ah, el cuñado. Ah, bueno, perfecto. El cuñado, entonces, excelente persona, la verdad, fue un gusto trabajar con este hombre en un trabajo tan difícil como era este. Y comienza la colocación, todo muy lindo, se arman en el suelo, pero hay que levantar toda esa cosa. Y fíjense que la pluma del camión, miren lo que es la grúa, ¿no? Sí, a cuerda andaba. La pluma, esto, es ni siquiera la mitad de la altura de la viga, de la estructura. Esto tiene 13 metros, del piso hasta la cumbrera, 13 metros. Y la pluma esta tendrá 6 metros. Así que era levantar con sumo cuidado, encima había que encajarlas en las bases y después ir subiendo de a poco, para lo cual estábamos ahí dispuestos como para ver que todo encaje bien. Gracias a Dios no hubo ningún problema y realmente el Señor nos ayudó. Todas colocadas finalmente. Cuando estábamos a esta altura, fíjense, año 70 y pico, qué sé yo, 71 fue la inauguración. 71, exacto. Así que esto sería por ahí 70, porque Pascua del 71 se inauguró el salón. Pero pasaba la gente por ahí y miraban así. Me parece que quieren ir a la luna, decían. Entonces yo digo, bueno, sí, a la luna sí, no. Vamos más allá, ¿no? Todos los que entran acá que se vayan al cielo. Así que es una buena nave espacial esta, para ir al cielo. Bien, toda la estructura finalmente montada y después, por supuesto, el entablonado y finalmente después la techumbre, la fachada. Ven que hay que todavía está, por supuesto, sí, una ventanita triangular. Cuando ya se iba avanzando, el negocio de Gottschalk, que estaba aquí enfrente, del viejo Gottschalk, ¿no? Un día le llamó a papá, le dice, don Jack, yo tengo la ventana ideal para usted. Yo tenía ideado otra cosa, pero bueno. Dice, y lo llevó y le mostró esta ventana triangular, mire, calza justo. Entonces papá vino muy contento, mirá lo que me regaló, calza justo. Bueno, tan justo no calza porque no es del mismo ángulo. Y no me gustó mucho porque no es el mismo ángulo, pero ahí está. En fin. A ventana regalada, no se le mira la forma. Y bueno, después vino el tema de la pintura. No saben lo que es pintar ese techo. Nunca se pintó, creo, en todos estos años. No, me dicen allá. Era impresionante, un trabajo fenomenal. Y toda la instalación eléctrica, eso lo saqué de los datos de James, lo hizo Horacio Blanco, que era el menor de los Blancos, que estuvo un tiempo acá. Bueno, estuvo Fidel, por supuesto. Así que esto tiene más elementos de seguridad que no sé qué. Porque Fidel era... Y la escalera la trajeron los bomberos, porque no se llegaba hasta arriba. Con la promesa de que cuando se terminaba la noche se dejaba afuera por si tenían una emergencia. Gracias a Dios no hubo ninguna emergencia, así que seguimos con la escalera de los bomberos hasta que se terminó la obra. Y finalmente, por supuesto, la obra terminada. Estábamos ya, se terminaba, ya llegaba Pascua, se quería inaugurar en Pascua del 71 y todo el edificio estaba, las aberturas de Tortosa, etcétera, pero y hay que tener banco para sentarse. Y la plataforma está toda de madera. Entonces se le encargó a don Juan Chubarqui, mi querido suegro, ya en la presencia del Señor. Y entonces se consiguió la madera, qué sé yo, y papá estaba desesperado ya, porque faltaba una semana. Y le dice, Juan, ¿y los bancos? Don Jack, vos tenés fe nomás. Y papá le dice, la fe sin obra que es muerta. Yo quiero los bancos. Llegaron los bancos puntualmente. Terminó todo esto fue un trabajo también muy lindo, es Cancharana esto. Y hizo el púlpito. No, lo aseguraron ya, porque este estaba suelto. Este se fabricó para aquel entonces. ¿Qué es el que ustedes ven ahí? Y acá veo que el agujero todavía está. Para la inauguración habíamos inventado un sistema de parlantes
y le hice un agujero, y cuando los que vean el agujero se van a dar cuenta la bronca que tenía Juan cuando vio esto. Dice, ¿quién fue el ratón que comió el agujero acá? Yo me hice perdiz, porque si no, no me casaba después con Isabel. En fin, así es como se hacen las cosas. Estaba entonces para el momento, y aquí tenemos el folleto que se hizo específicamente para aquel encuentro. El 9 de abril de 1971 es cuando efectivamente comienza la obra aquí en Trincheras. El himno de Pascua. Este himno se cantó todas las Pascuas. Los voy a privar del placer de escucharme cantar esto, porque sería terrorífico eso. Pero no sería mala idea que los que entienden de música puedan tal vez darnos en algún momento de esta conferencia este himno. Es un hermoso himno, ahí me hacen señas que sí, vamos todavía. Siempre estaban los cancioneros, es un hermoso himno que se canta como a dos voces o algo así. Pero bien, así que eso dejo para el deber de la casa. Bien, conferencia inaugural, y este sí es el día que se inauguró, y voy apurando, y aquí son varios de los que estaban invitados, Carlos Ibarbals, Rubén Andrés, Melchor Suárez Prada, Ernesto Cardieri, que era de Caguazú, el que nos acompañó, y el doctor Meliman. Este es un hermano Chiola, creo que se llamaba el apellido de él, que solía venir por acá. Como ven, solo estaba hecho este texto, el del medio. Para aquellos de la zona, este es don Rawlings, que era de San Ignacio. Muy bien. La imprenta Hebrón, la edición es Hebrón, en la cual hacían referencia ayer. No sé si está Saucedo esta noche, estaba ayer. Bien. Y la concurrencia, ahí estamos, Pastor Propochuk, Jorge Propochuk, presente, y varios más. Este es Tasiuk, que era medio socio, trabajo, Pasiuk, el socio de Álvaro, chapista. El de Saquita Cuadros es el que habla. Don Esteban Aranda. Aquí me parece que está el Serafín, don Juan Serafín. Juan Serafín. El resto, bueno, algunos lo van a reconocer. Papá de Roxana, exacto. Sí. Bueno, así que si sacamos fotos hoy, recuerden aquellos que después tengan los archivos en alguna vieja computadora, digan, este fue cuando va el cincuentenario. Y se van a ver ustedes o su descendencia. Muy bien. Y después, por supuesto, las reuniones que comenzaron entonces a hacerse aquí en Trincheras. Don Perlo, don Guillermo y doña Perla. Ellos dedicaron sus últimos años acá. Los cubre la tierra colorada porque están enterrados aquí en el cementerio La Piedad. Están esperando el día que el Señor los llama. A su presencia los llamó, pero cuando aquel glorioso día en que los muertos resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados. Dar la vida por la obra. Eso es todo. Y es tan importante. Bien. Y acá, bueno, algunos se van a ir reconociendo. Se tenía este auto, un Rambler, y se buscaba personas que vivían en el barrio donde estaba don Víctor Aranda y don Esteban Aranda. Más otros que los Cabrera. Acá me parece que está ya canoso. Y bueno, acá también el hermanito. Neca está acá. La mamá, tu mamá. Tu mamá, sí. Así que, perfecto. Bien, después, si quieren, lo miramos más detenidamente. Y acá sí, está tu mamá y sospecho que sos vos. El que abrió la reunión. Ahí está. Ya con la hojita lista, ya estaba preparado. Muy bien. Como digo, la niñez, el trabajo, esto es el resultado. La esposa de don Víctor Aranda, ¿sí? Y acá los chicos, Samuel, Andrés, en fin, todos aquí. Muy bien.
Seguimos, reunión de señoras. Siempre fue muy importante la reunión de señoras, ¿no? En el comienzo. Trabajaron mucho las mujeres organizadamente y esto da fe de eso. Aquí está la mamá de Neca, ¿sí? Cabrera. Acá está Chiquita, Lucía, doña Eli, mamá, me parece que Neca. Bien, ahí están. Señoras, este es un poco más reciente, ¿sí? Elba, Marilyn, William, la esposa de Carlitos, Marilé, Rubia, la mamá de Cito, la señora de Serafín, ¿sí? Lucía, Isabel, la señora de Gómez, la esposa de Ferreira, sí. Eso no me acuerdo cómo se llama. Y Betty. Muy bien. Y algunos chiquitos. No sé si esta no será Anne. Ahí está René. Ahí está René. Y la señora de Cabrera. Muy bien. Estas más recientes. Se ve más gente. Bueno, bautismos y reuniones. Ya no en el Saimán, sino ya directamente aquí. Esta es Selmita. Gladys tocaba el órgano electrónico que se trajo de Japón. Fue un lío traer ese órgano, pero finalmente se pudo pasar a aduana y se trajo acá ya los 3 textos pintados. Éramos flacos antes. Y Rita, doña Lucía, este era en viaje a Santiago del Estero, a las conferencias, siempre gratos recuerdos. 72, mira vos. Bueno, cada uno se ubica entonces en su tiempo. Hora Feliz Barrio Tacurú fue una obra que se inició y no prosperó. También pasa eso, ¿sí? A veces que se empieza una cosa y queda. Estaba Lucía y mamá trabajando en eso. Pero también existe eso, ¿está? Cosas que avanzan, que arrancan y después por X motivo no se puede continuar. Jimmy y Betty Burnett con Gordon, Fiona y Ann estuvieron y vinieron acá en el 74. Hay una cosa que yo quiero resaltar aquí en ese aspecto, y es la visión regional que había, y era de justamente lo que llamaríamos el NEA, noreste argentino, y lo que papá siempre decía, y él cuando iba a Escocia o Gran Bretaña decía este tipo de cosas, que de Buenos Aires nos fuimos a Posadas, Misiones, y no había obra en algunos pueblos, por ejemplo, Roque Sáenz Peña, había una obra en Curuzucuatiá, en Corrientes, pero las capitales no había obra, no sé si Paraná tal vez alguna obra no había, en aquel entonces por lo menos una obra que estaba funcionando, no había. Y siempre decía la necesidad de venir y hacer la obra en la capital, de ahí se trabaja la provincia. Y efectivamente ese mensaje también lo escuchó Jim y Betty, y los impulsó a venir a Argentina y estuvieron aquí en Posadas un tiempo, como digo, y ellos ahora están radicados acá, una de las 5 capitales. Así que tenemos Posadas, tenemos Paraná, y nos quedaba Resistencia, que después fue don Juan Balán, ese cuando yo estudiaba fue él, y se comenzó la obra ahí, y es la obra que sigue hasta ahora. Después estaba, no sé si vino después Formosa con Volpi, que fueron e iniciaron la obra allá, y finalmente Cisneros dio el inicio, el puntapié inicial de la obra en la ciudad de Corrientes. Las 5 capitales entonces ahora con testimonios. Es visión que hay que tener y esa visión se lleva adelante. Al final de estas charlas vamos a plantear cuál es nuestra próxima perspectiva o cuál puede ser un nivel de sugerencia. Bueno, algunos de los jóvenes, Jorge Balbuena y Chiquitín, este muchacho no me acuerdo bien, pero bueno, y Celestino
Celestino, ¿sí? En la puerta de la iglesia. También gente como Richard y Mónica, que estuvieron un tiempo aquí, Carlos Hernández, los dos médicos, también aportaron lo suyo a la obra. Richard llegó a ser maestro de escuela dominical de algunos. Lucía, siempre un trabajo excepcional, hermoso, lo que hacía Lucía, en lo que había que hacer, ella hacía, muy buena. Y aquí, como la vemos, dirigiendo los coros de niños o preparando números para la escuela dominical. Y don Gervasio y su esposa, ¿cómo se llamaba ella? Celsa Ferreira. Creo que están en Paraguay ahora, muy activos también en la obra, y cuando había que poner el hombro, él lo ponía y le daba para adelante previamente unos mates o tereré. Y bueno, empezó la posibilidad de hacer una extensión. Desde acá, como digo, muchos de los hermanos venían justamente del barrio donde estaban los Aranda y los Cabrera también, y otras, también Orué también estaban allí. Entonces, hablábamos de Santa Rita, se llamaba Santa Rita ese barrio. Y después vino don Víctor Aranda y me dice, esa zona se llama Yoasá, no Santa Rita. Y me mostró este folleto y yo lo guardé todos los años. Entonces es una foto donde está el loteo justamente, y creo que uno de estos lotes o algo así es el lote que donó doña Lucía de Crespo. Donó un lote y después se donó el otro de al lado, que también era de Lucía, y eso está a nombre de mayordomos cristianos. Así que así comienza Yoasá, y si me dan entonces 5 minutos más, redondeamos la historia de Yoasá. También, ahí hay que ponerse a limpiar el terreno. ¿Y quién lo va a hacer? Y lo hacemos todos. ¿No? Y ahí vemos todos trabajando, había unas piedras que juntar, en fin, todo el trabajo. Ahí nuevamente nuestro estimado don Salvador, Fidel, Andrés, Julio, en fin, varios que están aquí. Seguimos. Las primeras construcciones. Cuando fue carnaval, se hizo entonces campamento de trabajo, se llama. ¿Sí? ¿Y saben lo que quiere decir campamento de trabajo? Eso justamente. A ponerse a trabajar. Y bueno, eso se hizo en 2 o 3 feriados, ¿tá? El murito y la estructura fue el comienzo de las construcciones justamente en Yoasá. Y después había que levantar las paredes, así que otro campamento de trabajo y todo el mundo a levantar paredes. Aquí lo vemos a mi cuñado Carlos, acá está Fidel también levantando paredes, la Coque, no sé quién es Fidel, Lucía levantando paredes, Marilé levantando paredes. Así que nadie puede decir que no, ¿no? Y dale con la cuchara, que va a hacer. Y ahí está todavía, creo, el salón. Bien. Y se trabajaba hasta la nochecita, siempre para adelante. Y bueno, acá sacar agua. Había un pozo, pero ¿cómo sacarlo? Entonces se ideó un sistema de burritos humanos. Entonces se prendían por una soga, y aquí lo vemos a Carlos y James sacando agua. Acá tirando, y bueno, porque el agua hacía falta. Se había hecho una perforación, un pozo de agua, y de ahí se sacaba el agua. Y a comer, claro, hay que alimentar a toda la tropa, así que después nos sentábamos, la rica comida preparada por las mujeres, todo al aire libre, por supuesto. Y después se hizo la galería, aquí lo tenemos a Julio, allá arriba, y se terminó con la galería, y entiendo que después se cerró todo esto, que es el salón actual de Yoasá. Así comenzó Yoasá. Y el colectivo es el colectivo viejo, ¿sí?, que está ahí. Y por supuesto, la recreación tampoco puede faltar. Y hacíamos vóley. ¿Saben de qué es la red esta? Las bolsas de cebolla. Y no había plata. ¿Qué va a hacer? ¿Está? Ahora el campamento, no, todo. Pero eran bolsas de cebolla, y ahí le dábamos al vóley en Yoasá, ¿sí?, que funcionaba como un lugar de esparcimiento también. Y como digo aquí, es el esfuerzo de todos, de los chicos, de los grandes, de todos, hermanos y hermanas. Este es el trabajo del Señor.
Cuando los niños y los chicos nos ven a nosotros trabajar, ellos van a poner el hombro. Pero si nosotros estamos en papel de dar órdenes, no te van a mover un dedo. Con el ejemplo. Y trabajando. Y así es como se llegó a armar una cosa muy interesante. Se hacía una hora feliz todos los sábados. En Yoasá íbamos. Y ahí están algunos de los chicos. Y algunos se van a reconocer acá. Acá está la Marilyn, William. En fin. Se van a reconocer ahí. Verdaderas horas felices. El primer colectivo, el Bedford, ¿sí?, con la cual se salía a recorrer. Esto es un colectivo viejo, ya para aquel entonces era viejo, no vayan a creer que eso era el último modelo. Pero generaba movilidad en la iglesia. Entonces, de Yoasá se venía acá, de acá se iba a Yoasá, y esa movilidad, se hacían reuniones allá, acá, en fin, etcétera. Y salíamos también, mañana vamos a arrancar con las salidas que teníamos, al campo, a lo que sea, todos juntos saliendo. Ese tipo de cosas son muy importantes también en la gestión de la obra. Y terminamos con esta. Estos ya son 10, 11 años en realidad, desde el comienzo de la obra. Y aquí tenemos la invitación entonces que se hizo para aquella ocasión especial en el año 75. Como verán aquí, Santa Rita es después Yoasá, se hizo la corrección. Y acá hay algunos chicos que de un dibujo, de una foto, hicimos este dibujo, que es lo que vemos más en detalle. Termino con esto. Espero no haberle robado tiempo a don Jim, pero hoy estamos de farra, así que seguimos. Dejad a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Que Dios ayude a esta generación. Como digo, levantar los ojos, levantar la vista. Quiero ver el brillo de los ojos, mirando para allá, al futuro, al Señor, autor y consumador de nuestra fe.